Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy queremos estudiar nuestro capítulo 6, versículo 17. Y subiendo en una barca se dirigía al otro lado del mar hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús aún no había venido junto a ellos. Queridos amigos, desde nuestro contexto bíblico, es decir, desde el contexto narrativo, después del signo de los panes, los discípulos abandonan la orilla. Es decir, lleva opitante ave, sino que de Yaro para ir hacia el mar, justamente, para adentrarse en el mar. Entonces eso significa abandonar la orilla. Sino que vamos a lo esencial y lo fundamental, abandonar la orilla. El relato pasa de la multitud al pequeño grupo de discípulos. Eso es lo que nos presenta aquí el texto. Antes estábamos con la multitud, entonces yahata, pero como grupo. Se dan cuenta que es importante el abandonar también la multitud, el tener ese momento de encuentro, ese momento de grupo. El evangelista, por lo tanto, aquí está describiendo una secuencia de movimiento. Aquí nos dice que suben a la barca, se dirigen hacia Cafarnaún y atravesaban el mar. Es decir, aquí hay un movimiento y esto es siempre esencial. Siempre no es estático, sino que el hecho de estar siempre en movimiento, subir a la barca, atravesar el mar, ir hacia Cafarnaún, es decir, tener también un lugar hacia donde nosotros nos dirigimos, tener una meta, dirigirse hacia. Y sobre todo, atravesar, que significa aquí, queridos amigos, poner en acción lo que nosotros tenemos, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Entonces, atravesar el mar. Después vamos a ver mucho mejor cada uno de estos significados. El mar, que significa el mal, y así muchas otras cosas interesantes dentro de la Biblia. Juan, por lo tanto, destaca en esta situación bíblica de nuestro versículo una ausencia fundamental. Jesús no está con ellos. Upea Juan, o subrayase hoy, o ella case ñande, la Jesús de Iporijaina ñanendía lleva. El maestro permanece invisible durante la travesía. Los discípulos son los que van a atravesar, que suben a la barca, pero Jesús no está con ellos. La expresión ya había oscurecido también. Es una palabra muy importante. Ya había oscurecido. Introduce esa atmósfera siempre de incertidumbre. Pepetuno hina lleva de seguro panda, ella ya esa ponamba, jaetecula, jesascanos hina, ya jesanos hina, parece que estamos mucho más seguros, ¿verdad? Pero la oscuridad siempre nos da una cierta incertidumbre. La oscuridad prepara la futura manifestación de Jesús sobre las aguas. Es decir, es una manera de preparar. Este versículo nos está preparando a lo que vendrá después. Dentro de un contexto histórico, queridos amigos, este versículo nos presenta el mar de Galilea como una importante vía de comunicación entre poblaciones ribereñas. Nosotros sabemos que el mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Upeagina la dimensión del mar de Galilea. De Yarecó, así las ciudades ribereñas, digamos, alrededor de este lago. Muchos discípulos eran pescadores, acostumbrados a navegar. Las tormentas repentinas eran frecuentes debido también a la geografía de esa región. Es decir, tormentas que podemos entender nosotros la clase de tormenta que podía haber en un lago como es ese mar de Galilea. Incluso los navegantes experimentados podían encontrarse también muchas veces en situaciones un poco peligrosas, un poco difíciles. En la mentalidad semita, el mar representa siempre
lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, las fuerzas incontrolables, las amenazas, la vulnerabilidad humana. Peña de Yanino Pebe, se llevando a las abuelas y más llevan la con mi hijo Najacañe. Cuando mi abuela justamente nos decía, pelle cuidado que porque la con Najacañe, cuando nos íbamos nosotros al río aquí abajo, a llevar oro yajuro, aro, jugar, a mi hijo muchas veces lleva, se lanza, pero sin pensar mucho, tantas veces, ¿verdad? Y entonces por eso insistía y decía, peña tendé que se me voy porque la Najacañe, el agua es agua, entonces uno tiene que o saber nadar verdaderamente, o si no, uno tiene que estar muy, muy, muy atento. Entonces siempre el agua, el mar, de por sí, fuerzas incontrolables, amenazas, vulnerabilidad humana. Juan, por lo tanto, utiliza esta realidad del mar para plantear una cuestión teológica. Detrás de esto, detrás de la palabra mar, ¿qué sucede cuando el creyente también continúa y no percibe esa presencia inmediata de Dios? Porque ñaimela uvejina, estamos en el mar, pero Jesús está invisible. Jesús no yupi ñanendiejina, lleva la ñaneba irube. No va con nosotros en la barca. Jesús aún está fuera de nuestro grupo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con San Juan capítulo 6, versículo 18. Estamos mirando este versículo. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Aquí tenemos algunas palabras claves. El primero es el diegeiro. Diegeiro quiere decir agitar. Diegeiro, yagitá, o kushu, yanemongushu, página. Entonces, este despertarse, ponerse en movimiento, lo que nos dice aquí, el mar estaba agitado, diegeiro, estaba agitado, en movimiento, porque soplaba, dice, un fuerte viento, pero vuelve aquí entonces a decirnos este fuerte viento, el diegeiro. Primero, dia quiere decir a través de, dia a través de, o si no, una separación directa. Y el egeiro quiere decir levantar, despertar, egeiro. Entonces indica una agitación intensa que altera el estado anterior. Es como una división que se produce en nosotros, una separación. Eso que estaba calmo, ahora paz, como que se parte en dos. Y antes ya hay otras palabras, ¿verdad? Del diálogo, es decir, una separación. O sea, son dos o tres, ¿verdad? Entonces, aquí es egeiro. Aquí ese egeiro es lo importante, ¿verdad? Para nosotros, porque es un despertarse. Es un despertarse en dos frentes, ya supe. Primero es una calma, pero por otra parte viene lo tormentoso. Entonces te desconcentra, te desubica de esa calma que vos tenías. El mar agitado simboliza, por lo tanto, crisis, simboliza inseguridad, ruptura de falsas certezas. Y me pone tereyo hinagüe. Ya hay tereyo hinagüe. Algo espectacular hinagüe. Ahí está. Diálogo separado, a través de, pero el egeiro, que quiere decir aquí entonces que me viene la incerteza, el levantarse, el agitarse. Entonces quiere decir que yo me encuentro ante dos frentes. Es como que yo estoy luchando aquí con uno, lleva años, y hoy nada, pesado, va a aparecer ese otro, a ver, 2 contra 1 y se aguaina, o si no, 3 contra 1, hace señor, vaya pota. Entonces, te mete en crisis, en una inseguridad, en una ruptura también de tus falsas seguridades.
Porque la primera partecita era una seguridad. De Yajaina de Paya, voy a Pagua suave, calma, calma. Voy a agua, pues. Pero a veces voy a la situación, se levanta, día egeiro. La fe madura precisamente cuando las seguridades humanas son sacudidas. Esto es mirando de una manera positiva. Es decir, que el momento de crisis también nos ayuda, queridos amigos, para que nosotros podamos despertarnos. Se mandó a Superior Jerusalén, ¿verdad? Y hablábamos así. Él era director y entonces ya estaba 6 años como director. Y cuando llegaba al 5.º año, él decía, se cane oma y nada, un año te falta 6, ¿verdad? Se cane oma, de estar al frente de la comunidad. Y después, no, pero está bien, estamos todos contentos. Y usted te era japonés, un líder. Y realmente era un líder espectacular, ¿verdad? Como persona, en saber manejar la comunidad. Porque la pesa antes las 60 personas de manejar dentro de una comunidad, no es fácil, ¿verdad? Bueno, pero él decía justamente esto: los momentos de cambios, los momentos de crisis, los momentos de renovación es lo que hace crecer a la persona. La si hay menos y no siempre ave, después al final de cuentas, en lugar de crecer, añe hundí. Y eso pues es lo que pasa con los dictadores, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Y justamente pasa eso. Oñe punu ponao y ve. Después la iba a ñe punu una. Ya voy a Paguasuya, ya popete. A peyo lo ya popete te iba a llevar a Oberovia cama, llevar la ese, diga tu a la ya coñeina. Y ahí comienzan los problemas. Porque entonces son falsas seguridades. Entonces no volvemos, el hombre cuando nos vuelve a entrar en ese momento crítico, en ese momento en el cual ve, pero esto no está funcionando, esto no está funcionando. Entonces vivimos dentro de un globo, dentro de una botella adentro, pensando que todo va bien. Pero la estaremos mejor allá, pero nunca quiere decir que vivimos dentro de una botella. Si nosotros seguimos diciendo eso, vivimos dentro de una botella, dentro de un globo. Entonces, aquí quiere decir que el momento de crisis, el momento en el cual nosotros miramos las inseguridades, miramos lo que está sucediendo, entonces eso es lo que te despierta. Día a través de egeiro, epuá, tanemongu shu, tanemongu ejeisubea. Entonces es importante también el momento de la crisis en el hombre. Dios puede servirse de la agitación justamente. La uno inapendente no debe plaza baña reunipa o sapucay, o yerure peo, yerure amor, yerure trabajo, yerure de cuanto ia. Entonces, ¿qué quiere decir? Peala dia egeiro, o a la gente, o a o u o esa. Entonces, mi calma, por eso siempre te dice 2 frentes. La tranquilidad, la paz, porque vos vivís dentro de una botella y dentro de un globo y para vos todo va bien. Todo va bien. Pero ahí se levanta la tormenta y quiere decir que hay algo que no está funcionando. Entonces ese momento es el que nos tiene que ayudar a nosotros para pensar, mirar, puede calcular, mañana, y desde ahí, pero tiene que haber pues sinceridad de corazón. Si no hay sinceridad de corazón, queridos amigos, no podemos luego ejercer lo que nosotros le llamamos la política. Porque la polis quiere decir gente, pueblo, nación. Ica, relación. Entonces, relación al pueblo, relación al hombre, relación a la organización. A la cena ya me parece que en relación, como decía el Papa Francisco, ella habla de pueblo. Iglesia en salida, Entonces, Dios puede servirse también de esa agitación, o mejor dicho, no es que puede, Dios se sirve verdaderamente para purificar la fe, para revelarnos nuestros límites humanos. Quiere decir que en la Yeyapopona Imbaina, esta tío falta la Yeyapona, nos revela nuestros límites, no estamos consiguiendo todo. Y sobre todo para fortalecer la confianza verdadera. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, hoy con el versículo 19 de nuestro estudio. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Ubealas y añandé, ¿verdad? Entonces el Evangelio de San Juan en este versículo 19. Dentro de las palabras claves que tenemos aquí, una de ellas ya hemos hablado, es el famoso peripateo. Peripateo, caminar, andar. Peripateo. Es decir, esta palabra deriva de la raíz pat, que indica caminar, avanzar, recorrer un camino. Y desde un sentido exegético, así aplicando a este versículo, Jesús no lucha contra el caos. Jesús no lucha, sino que está por encima, camina sobre. Jesús camina sobre el caos, camina sobre el mal. Porque el mar significa el mal. Jesús camina sobre el caos. Jesús camina sobre el mal. Actúa con total libertad donde el hombre experimenta fragilidad. La enseñanza teológica es que Cristo posee una soberanía absoluta. Jesús no necesita entonces imponerse. Jesús ya está por encima de aquello que amenaza al ser humano. ¡Qué espectacular! Entonces, San Juan hoy saca peitema no, sino que Él ya está por encima, peripateo, camina por encima del mal, camina sobre el mar. Entonces se dan cuenta que la simbología y la teología es mucho más profunda, queridos amigos, que simplemente buscar y decir, Jesús, mira el milagro de Jesús, mira el poder, estilo protestante, digo, vayan de ahí. Entonces miramos, simplemente, es como decir, mira, si andamos mañana, la secua punta, no. Entonces el peripateo quiere decir que Jesús no lucha simplemente contra el mal, contra el caos, sino que el poder de Dios está sobre el mar, camina, vence el mal. Esa es la simbología más importante, queridos amigos, que nosotros tenemos que aprender. Y no nos quedemos, como ya decía, en un sentido simplemente literal. Una segunda palabra clave es el stadium. Esta es la medida de distancia, una medida de distancia. Aquí decía 25 o 30 stadium. Es la medida de distancia. Unidad de medida greco-romana, es decir, es entre Grecia y Roma que utilizaban esta medida, el estadio. Aproximadamente un estadio era 185 metros. 185 metros, casi 200 metros, 185 metros. Ahora, ¿qué significa esto? 25 stadium, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que multiplicar por 2, casi 50. Hemos chupé 45, 45, porque por 2 pues tiene que ser 25, ¿verdad? 25, 50, pero 185, entonces 45. Entonces, sería 4.500 metros. Entonces, la mitad. Bueno, y entonces, aquí Juan lo que conserva es el dato, a unos 25 o 30 estadios. Los discípulos no avanzaron mucho, ya sufrieron mucho, no gozaron de mucha energía, de mucha fuerza, a pesar, por eso estábamos diciendo, todas sus fuerzas eran innecesarias, decíamos nosotros. O sea, ¿a cuál llevó 20? Pero era innecesario ya, porque reímos lo llevó. O remambare y maybe. Dos hoy move. La fuerza, la tormenta, un fuerte viento, decía, o un viento fuerte. Es decir, que es lo que nos desestabiliza. Eso significaba la crisis. Entonces, todo esfuerzo se vuelve esfuerzo en vano. Dios suele manifestarse también cuando las fuerzas humanas llegan a su límite. Es en ese momento, queridos amigos, en que Dios aparece. Es en ese momento, decíamos, el momento de crisis. Ustedes venían de Yaraye, Shacañande, o la gracia aparece cuando el hombre descubre
que no puede salvarse solo, pero eso pues es también reconocer y saber la propia situación. En ese momento aparece la gracia de Dios. Y por eso estamos utilizando esta palabrita que, o mejor dicho, de la distancia, ¿sí? La palabra de la distancia, stadium. Ñañamo mombereina, pero daela momberetereila yahai. Ubebe ya pitaña pa. Más de eso no podemos irnos. Y entonces, aquí habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. En cuanto a la dimensión del lago de Galilea, nosotros sabemos que tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, como una cruz, ¿verdad? 21 de largo y 12 de ancho. Bebela y ancho, vean. A bebela y pucubea. 21 kilómetros por 12. Entonces, aquí cuando te está diciendo que habían remado unos 25 o 30 estadios, quiere decir que unos 4 kilómetros, ¿entiendes? 4 kilómetros, 4.500 metros más o menos. Unos 25 estadios, o 30, se dan cuenta. Entonces uno casi 5 kilómetros ya eso. Y bueno, pero hasta ahí llegamos, más que eso no podemos. Y por eso estábamos utilizando también esta palabrita, que simplemente nos quiere dar a entender que la distancia, estadio, no avanzaron demasiado. UPA de la San Juan, os explicañan de Iñande. Mucho esfuerzo, pero poco resultado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 20. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Queridos amigos, como siempre vamos mirando un poco cuáles son las enseñanzas esenciales, fundamentales que nos quiere transmitir el Evangelio de San Juan. En primer lugar, la presencia de Dios precede a la solución. Presencia de Dios, ¿verdad? Dios que está presente. Y esto precede, es decir, está antes de traer la solución. Ya Dios soluciona la tormenta. Pero ahí aparece un fantasma de todo, dicen también de Jesús, ¿verdad? Pero aquí, antes de dar la solución, es la presencia de Dios. Ego eimi. Dios suele responder primero con su presencia y después con la solución visible. La fe madura aprendiendo a reconocer a Dios aun cuando la tormenta continúa, es decir, que la tormenta va a continuar, ¿verdad? Pero, sin embargo, Él ya está presente. Esto, por ejemplo, lo encontramos también en Isaías 41:10, también encontramos en el libro del Éxodo, en el 33:14, en fin. Son expresiones de una presencia de Dios que está aquí a pesar de las tormentas y de las dificultades. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el miedo disminuye cuando descubrimos que no estamos solos. El miedo disminuye cuando descubrimos que no estamos solos. Entonces, eso es lo que dijimos la vez pasada. ¿Será que es un ladrón? ¿Es incerteza? No sé. Pero el miedo, normalmente decimos, nos viene porque nos sentimos, entre comillas, como abandonados. Es decir, nos sentimos solos, ante una amenaza, un peligro. Ahora, la presencia de Jesús, ¿qué quiere decir? Yo ante esa amenaza que escucho allá, entonces aquí me encuentro en compañía. Me encuentro con alguien, ¿entiendes? Apela es importante, eso que yo siento y eso que tengo aquí, ¿verdad? Entonces es la presencia de Jesús. Entonces disminuye ese miedo. ¿Por qué? Porque le tengo a alguien presente a mi lado. El temor crece
en la sensación de abandono, cuando estoy solo. La confianza crece cuando reconocemos la cercanía de Dios. Esto también lo podemos ver en el Salmo 23, versículo 4, es decir, esa presencia de Dios que camina, que está a mi lado, una confianza total. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es muy importante. La valentía cristiana nace de la fe. La valentía cristiana nace de la fe. Es decir, la valentía bíblica no consiste en negar nuestra realidad. No es negar entonces la realidad. Al contrario, consiste en enfrentarla desde una certeza superior. Y es ahí a eso lo que nosotros le llamamos la fe, ¿verdad? La valentía cristiana por eso nace de la fe. No estamos negando nuestra propia humanidad, no estamos negando lo que somos nosotros, porque algunos ve de donde vamos a oír, de Corea vamos a oír, o sea que confiando simplemente en sus propias fuerzas, que es muy importante. Recordemos que Dios salva a través de la propia humanidad. Es decir, necesitamos colaborar siempre en el plan y en el trabajo de salvación del Señor. Diga, tú ñandela ya ente lleva peñan de yara ya popañan de ya sea pues tacora ahí a mañana anda y que lleva amba apoja ya pobre. No, sino que no consiste en negar esa realidad misma. No consiste en negar lo que está sucediendo, sino que sobre todo en confrontarme con esa realidad. Pero es ahí donde entra mi humanidad. Y ahí es donde nace la fe. ¿Por qué? Porque yo confío y sé que el Señor me acompaña y sé que yo con la fuerza del Señor voy a luchar. Ya digo, ya verezco muchos pasajes en ese sentido. ¿Se acuerdan? El libro de Samuel también, el primer libro de Samuel, cuando David va a pelear contra Goliat, en el capítulo 17 justamente. Tú sales, dice, con armas, con jabalinas, con espada, con escudo, todo lo que vos quieras. Yo salgo en el nombre del Señor de los ejércitos. Ahora de ti, ondita ahora, ¿entiendes? Entonces, quiere decir que nuestra pequeñez también, nuestra, entre comillas, insuficiencia, porque ya digo, hay gran cosa lleva. Sin embargo, podemos confrontarnos contra el mal. Y ahí viene. ¿Pero por qué? Porque tenemos fe. Salgo en nombre de. Esa es la fe y esa es la fuerza del que nos acompaña. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la palabra de Cristo transforma siempre la mirada. Transforma nuestra manera de mirar el mundo. En la medida en que ñandella huereco veñan de yarañe veñan de erecoebe. La voz de Jesús que escuchamos cambia la interpretación de las circunstancias. Me sentía abandonado. Entonces tenemos miedo y no tengan miedo, soy yo. Soy yo. Es ese papá, ¿verdad? Que yo les decía. Entonces cambia la perspectiva ahí. Esa interpretación también de las circunstancias. Esa oscuridad se me vuelve entonces mucho menos caótica o que sea un lugar de miedo, ¿entiendes? Cambia totalmente las circunstancias, se transforma esa oscuridad. La fe no depende solamente de ver milagros. Entonces, querido amigo, no es aquí. Entonces, porque Jesús está, entonces, por favor, que cambie esa oscuridad en la luz, que cambie, no sé, esto y aquello. No. Esos son discursos baratos, ¿entienden? Andas ahí la ñande ya era ella. Ñande ya ando ya pues a mi baomia. Es que, yo tengo miedo, entonces, Señor, ven y cambia esa oscuridad en luz. Oye, ponme llenar milagrito y de aquí para allá. No. La presencia de Dios es la que te da la fuerza y sos vos entonces el que vas a iluminarte verdaderamente y vas a utilizar. Entonces, Pere, coveñan de yaraña, porque usted puede calcular, bueno, a ruta de la linterna, debe a esa pepona, muy de ti reflector, lo que sea, ¿entiendes? O sea, es la capacidad del hombre, pero iluminado siempre por la fuerza de Dios. Depende también de escuchar la palabra que revela su sentido, es decir, soy yo, ego
en mí. Soy yo, es decir, es Dios mismo el que está a tu lado y por lo tanto eso nos da mucha fuerza. Y por último, queridos amigos, una última enseñanza es que la verdadera paz nace del encuentro con Jesús. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos plenamente con el Señor, esa paz auténtica viene a nosotros. Porque la paz auténtica, queridos amigos, no consiste en una vida, como dijimos hace rato, sin dificultades. Ahí yo estoy en mucha paz ahí porque hay dificultades, porque hice momentos de crisis. Ojalá, ¿verdad? Pero normalmente hay otra frase que se dice, solamente los que trabajan y solamente los que buscan hacer el bien, algo bien, son los que tienen después dificultades. Pero bueno, que ver. Solamente el que trabaja seriamente y se empeña por construir el reino de Dios es el que va a tener dificultades en la vida. Pendo ya apoya más de vez ahora hay entre mañana veando de cómo hay dificultad, no como hay y tormenta, más dejando ya pues va a ver o gapo te le digo mañana monberina. El que quiere construir algo positivo, entonces en la medida en que se va esforzando, en la medida en que está construyendo, se te presenta esta dificultad. Y eso que es así, queridos amigos. Así es que ya por anduan añan de yupe voy a llevar, porque la anda ya tiene la dificultad, puede ser dos cosas. O porque no es santo y te ima, tiene gracia súper extraordinaria, que según la Biblia anda pecha y hina, entonces, o si no, eres ponante más, agua pireí, cora, ahí anda ya pues la añan de ya voy a hacer. La construcción del reino de Dios. Por ejemplo, si uno tiene que actuar como un profeta, tenés que denunciar, tenés que decir las cosas que están mal, que no se están haciendo bien. ¿Se acuerdan cuando este obispo famoso de Brasil, Elder Câmara de Brasil, del norte de Brasil, gran hombre, en 1970, ¿acuerdas? Durante las dictaduras, ¿verdad? En América Latina. Cuando yo, dice, doy pan al pobre, me dicen que soy un santo, porque reparto el pan a los pobres. Pero cuando me pregunto y pregunto a la sociedad y a los políticos por qué los pobres no tienen pan, me dicen que soy un comunista. ¡Qué espectacular! Con ala inspirado por Dios. ¿Apeago lo que coño de ver? ¿Verdad? Porque eso pues es desestabilizar una estructura de corrupción, ¿entiendes? Porque eso pues te llama la atención. Va a ir a la escuela o me te acuerdas. Nadie se pregunta por qué esos niños no tienen el pan para comer. Nadie se pregunta. Sino que aquí todo decimos, ya llevo betas, ya llevo marketing. Ñamongarú, millones de niños. Ñamongarú. Quiere decir que hay pobreza en la familia. Vaya a ver mitad dando caro y más joven, vaya a desayunar, vaya a caro y bebé. Pero nadie se anima a decir. Nadie dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Anapebein. Quiere decir que estamos nosotros mirando desde el Corá ahí. Lo que decía el Papa Francisco, ¿verdad? Ese está balconeando. Por lo tanto, ese verdadero encuentro con Jesucristo consiste en reconocer a Cristo caminando con nosotros en medio de ellos. Cristo que está caminando con nosotros, pero en medio de nuestras situaciones, ¿verdad? La presencia del Señor es más fuerte que cualquier tormenta. Atención. La presencia del Señor es más fuerte que cualquier tormenta. Queridos amigos, termino simplemente diciendo que tantos cristianos, los primeros cristianos, que llegaron al martirio, es porque justamente nos han legado esto. ¿Qué hago San Juan? Miren lo que nos ha legado San Juan. Esta clase de evangelio que nos llama a una autenticidad. Allá es Agüey el famoso el laleo. Ani que entonces coño de yo pecha ahí nadie. Ani que ya la pared, sino que ya mañana ya es ya. Y hagamos lo que el Señor nos pide. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con este versículo maravilloso que es el versículo del capítulo 6 de San Juan.
versículo 20. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.